buenas a todos. Bueno, hoy tenemos doble ración de vídeo porque hemos tenido la noticia de Luka Jovic, de la cesión de Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt. Y bueno, antes de nada agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al vídeo con Miguel Quintana. Ha gustado muchísimo, los comentarios están siendo muy positivos. Y la verdad que, bueno, a los que no lo hayáis visto todavía os aconsejo visitarlo porque la verdad que creo que nos ha quedado bastante bien, ¿no? Miguel Quintana es un auténtico fenómeno. Y entrando un poco en el tema del día, como digo, en la cesión de Luka Jovic al Eintracht de Frankfurt, que prácticamente ya es oficial, puesto que el propio club alemán, a través de Twitter, ha dicho que está muy cerca el asunto. Normalmente estas cosas, bueno, pues no se tuitean si no están prácticamente ya cerradas. Bueno, pues es lógicamente el tema del día, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues toca analizar un poco si tiene sentido o no esta cesión y que, o sea, de cara al futuro, cómo puede salir, ¿no? Esta decisión ahora del Real Madrid de prescindir de Luka Jovic para lo que queda de temporada. Bueno, la operación de Luka Jovic, evidentemente ahora mismo, bueno, pues no es difícil verla como un auténtico fiasco en el Madrid, como un fracaso y como una operación muy fallida y con mucho coste, ¿no? Luka Jovic llega hace año y medio al Real Madrid por 60 millones de euros, después de meter 27 goles en Alemania, con una gran juventud, ¿no? 21 años. Y bueno, ya digo, ¿no? Había hecho una gran temporada tanto en la Bundesliga como en la Europa League, donde el Eintracht, bueno, pues hizo una gran competición y, bueno, a punto estuvo de alcanzar, de hecho, la final de la Europa League. La verdad es que era un jugador que no era delantero centro, ¿no? Creo que aquí hubo un error de análisis, no digo por parte del Madrid, pero desde luego sí por parte de muchos analistas que hablaban que Luka Jovic venía, digamos, a hacer de 9 del Real Madrid. No era un 9, puesto que ya compartía delantero en ese momento con Haller, que era un jugador mucho más 9, mucho más físico, mucho más estático en el área. Jovic más bien era un jugador que tendía a llegar, pero que solía aparecer más por la media punta. Y lo cierto es que, bueno, desde el principio el salto al Real Madrid se nos antojó, bueno, pues demasiado grande para Jovic, ¿no? Es un jugador que además gestualmente no ayuda excesivamente a que pues la gente, ¿no? El aficionado le vea con, bueno, pues con una implicación que uno espera de todo jugador del Madrid, ¿no? Y no digo que no lo haya tenido, porque esto siempre es difícil de valorar cuando uno no ve los entrenamientos, cuando uno no sigue la vida personal de cada jugador, como es imposible seguirla. Pero bueno, hay diversos episodios, al margen del fútbol, pues que no hablan bien o excesivamente bien de Jovic. Y lo que es en el campo, que es lo que nos debería interesar de verdad a los aficionados, pues la verdad es que ha dejado muy poco, nos ha dejado completamente helados. Ha sido un jugador muy estático, que apenas ha aparecido en los minutos que ha tenido, y que, bueno, ha dejado cifras muy pobres y sensaciones bastante malas, ¿no? Lo cierto es que técnicamente me parece un jugador bastante bueno. O sea, es un jugador que ha dejado gestos técnicos a cuentagotas, claro, porque ha jugado muy poco, pero ha dejado gestos técnicos buenos. Y uno ve su temporada en Alemania y aprecia, pues, que es un delantero con bastante calidad, con disparo en las dos piernas, con bastante entendimiento del juego también, pero demasiado estático, demasiado frío para un Real Madrid, que lo que pedía en su delantero suplente era, bueno, pues mucho mayor fuego, ¿no? Digamos, una entrada más fuerte al campo, ser capaz de rendir en 10-15 minutos en un contexto de remontada. Eso es lo que le pide el Madrid a un delantero suplente. Y de hecho, lo comentaba el otro día en el Q&A, Mariano yo creo que se adapta mejor a ese rol que Jovic, siendo peor futbolista seguramente Mariano, ¿no? 60 millones que, bueno, pues que son una operación fallida del Real Madrid, una operación muy cara y que, bueno, pues que van a dar ahora mismo con Luka Jovic de vuelta en Alemania. Yo creo que el objetivo del Madrid es que, bueno, vuelva a un entorno conocido, un entorno cercano, que vuelva a coger sensaciones, que vuelva a meter goles, que se revalorice un poco, y no me extrañaría nada que la idea del Real Madrid sea buscarle una salida. Pero es una salida muy complicada la de Jovic, porque esto os lo he explicado en alguna ocasión. Jovic al Madrid le cuesta 60 millones de euros. Firma un contrato, si no me equivoco, de 6 años. Por lo tanto, el gasto de ese fichaje de 60 millones se divide en 6 años, a 10 millones por año.
Por lo tanto, a Jovic todavía, digamos que al Madrid le quedarían por amortizar 40 millones, ¿no? Solo amortizó 20 y le quedarían todavía 40 millones. Toda venta este verano por menos de 40 millones, lo que da lugar es una pérdida para el Real Madrid. Y esa pérdida te condiciona los salarios que puedes pagar la siguiente temporada y también los fichajes que puedes hacer. Por lo tanto, esto no es tan fácil como que Jovic se revalorice un poco y venderlo por 25 millones en el próximo verano. No es tan sencillo, ¿no? No siempre es todo tan así, ¿no? Y no son 25 millones que te van a permitir fichar a un jugador de 25 millones, no. Estos temas del fair play financiero son bastante más complejos y el Real Madrid afronta un ejercicio económico en el cual no es fácil asumir una pérdida, ¿no? En el caso de venta de Jovic. Por lo tanto, yo creo que las intenciones del Madrid con esta cesión es que desde luego el chaval coja confianza, se revalorice, meta goles y, bueno, pues que en el peor de los casos, si no hay una gran oferta, pues vuelva el Real Madrid con más confianza y con, bueno, pues con por lo menos 6 meses de fútbol en sus piernas. Y si en el mejor de los casos, yo creo pues que el Real Madrid reciba una oferta importante este verano y lo pueda traspasar, ¿no? Yo creo que esos son los dos escenarios que marca el Madrid, uno optimista y otro más realista o más pesimista, digamos. Pero esto es lo que hay, ¿no? Es una operación que ha sido muy cara para el Madrid porque no es solo, digamos, el mal rendimiento que ha dado Jovic en estas 2 temporadas, sino también el coste de oportunidad que tiene no haber invertido esos millones en otro tipo de jugador, ¿no? En otro jugador que hubiese podido dar un rendimiento más inmediato o que tuviese realmente nivel Real Madrid. Porque Jovic tiene nivel Real Madrid es algo que no sé si sabremos en algún momento. Desde luego hay que decir que tampoco Zidane le ha dado muchas oportunidades. Yo creo que han sido apenas 1000 minutos en la temporada y media que ha disputado. No ha llegado a jugar 3 partidos seguidos de titular. Recuerdo sí que rachas de 2 partidos seguidos al comienzo de esta liga o en la Supercopa de España, que precisamente ganó el Madrid el año pasado. Nunca 3, pero también hay que decirlo. Si no ha tenido esas oportunidades, pues seguramente haya sido en parte porque Jovic no se las ha merecido, ¿no? No siempre es así. El otro día hablaba del caso de Odegaard, donde creo que ahí Zidane no está siendo excesivamente generoso con un jugador que sí que creo que merece más minutos. Pero en el caso de Jovic, la verdad que esos 1000 minutos que le hemos visto sobre el campo, pues apenas nos han dejado cosas. Y además, bueno, pues el chaval es digamos que tiene imán para los problemas últimamente físicos y de otro tipo. Y es que, bueno, pues cuando está el Madrid con necesidad de muchas veces de poder utilizarle, tampoco ha podido utilizarle por temas de lesiones o de mala suerte. Así que desearle muchísima suerte a Luka Jovic. Ojalá que haga una media temporada similar a la temporada que le llevó a fichar por el Madrid. Ojalá. Feliz por el chaval, feliz por el Madrid y feliz por el Eintracht de Frankfurt. Pero bueno, le va a costar coger ritmo porque lleva 1 año y medio bastante parado, bastante inactivo y bueno, no es fácil, ¿no?, retomar el curso de las cosas. Yo creo que puede ser un buen jugador para un equipo de ese perfil, un equipo de segundo o tercer nivel a nivel europeo, pero creo que el salto a un grande se le ha quedado muy grande y de hecho, bueno, pues ningún grande que yo sepa se ha peleado por él. Así que sin más, espero vuestros comentarios, espero que me dejéis, bueno, pues vuestros likes, que siempre ayudan mucho, que os suscribáis al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.